Una empresaria brillante vio su vida destrozada tras un accidente que la dejó en una silla de ruedas. El marido millonario, que juró amor eterno, fue el primero en abandonarla. Pero meses después, cuando ella finalmente comenzaba a resurgir al lado de sus hijos, él reapareció, no por amor, sino con una propuesta inesperada que sacudió el corazón de los niños y dejó a la madre sin aliento, trayendo a la luz rencores y heridas del pasado que amenazaban todo lo que ella tanto luchó para reconstruir. Esta historia te emocionará hasta las lágrimas. Suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Guadalupe Lupita. Mendoza, sentada en su silla de ruedas en el balcón de la mansión, en la colonia del Valle, en la Ciudad de México, observaba en silencio la escena que se desarrollaba frente a ella. Su exmarido, Rafael, sonreía con ese viejo encanto ensayado. Los gemelos de 8 años, Diego y Mateo, corrían a su alrededor entre risas y como una puñalada lenta. Él tocaba el brazo de la niñera con una intimidad disimulada. Sofía sonreía levemente, avergonzada. Itzel, la hija de 5 años de la niñera, corría alrededor de los niños rubios, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Lupita no decía nada, sus ojos azules como el cielo después de la lluvia. Solo pensaba, es siempre así. Entran en mi vida y se llevan lo que aún me queda. La Ciudad de México, el corazón palpitante del país, despertaba a otro día en primavera. Las jacarandas moradas que adornaban las calles de la colonia del Valle exhibían su exuberancia florida, indiferentes al drama silencioso que se desarrollaba en la elegante casa de los Mendoza Duarte. El perfume de las flores se mezclaba con el aroma del café de olla que Sofía acababa de servir en la terraza, donde Rafael fingía que aún pertenecía a ese hogar. ¿Los niños están animados con el paseo al bosque de Chapultepec?, preguntó él a Sofía, su tono casual demasiado... Para ser sincero, sí, señor. Han pasado la semana dibujando lo que esperan ver por allá, respondió Sofía, manteniendo una distancia profesional que Lupita notó no ser recíproca. 3 años antes, Lupita era una de las mujeres más admiradas del medio empresarial de 1900. La Ciudad de México, joven, rica, elegante, madre de gemelos idénticos, rubios de ojos azules como los de ella, y esposa del empresario Rafael Duarte. Hombre de reputación impecable, también millonario, con quien dividía no solo la vida, sino los sueños, hasta el accidente. La memoria aún la atormentaba como una película en cámara lenta. La lluvia torrencial en la autopista México-Querétaro, el tráiler descontrolado, la curva cerrada cerca de la salida a Santa Fe, un destino brutal sellado en segundos. Cuando despertó 3 días después en el Hospital General, Lupita no sentía más las piernas. El diagnóstico fue frío como el bisturí que nunca conseguiría revertir su condición. Lesión medular completa, parálisis permanente de la cintura para abajo. Al principio, Rafael se quedó. Acompañaba a las terapias físicas en el centro de rehabilitación, traía flores, sonreía con optimismo ensayado. Pero el tiempo fue arrancando su máscara de apoyo. Dejó de tocarla. Dejó de dormir en el mismo cuarto, dejó de mirarla a los ojos, y un día dejó solo una nota sobre la almohada del cuarto que ya no compartían. Eres fuerte, yo no lo soy. Y desapareció por semanas. Los ojos de Lupita ardieron con el recuerdo mientras observaba a Rafael ahora, distraídamente revolviendo el cabello de Diego, su hijo más extrovertido. Él había vuelto hacía poco más de un mes, sin aviso previo, con un traje caro y una disculpa en los labios. Dijo que sentía falta de los hijos, que quería intentar reaproximarse. Lupita, curtida, no creyó, pero permitió. Por los niños, lo que ella no esperaba era verlo encantado por Sofía. Mamá,
¿Podemos mostrarle a papá nuestros dibujos para la feria de ciencias?, preguntó Diego, aproximándose a la silla de ruedas de Lupita, arrancándola de sus pensamientos. «Claro, mi amor», respondió ella, forzando una sonrisa. Vio Rafael mirarla con aquella expresión que tanto detestaba, una mezcla de pena y culpa. Sofía, percibiendo la tensión, llamó a los niños. «¿Vamos a lavarnos las manos para la comida?» Hice aquellos tacos dorados que les encantan. Los gemelos e Itzel corrieron para adentro, dejando a los adultos en un silencio cargado. Rafael carraspeó, incómodo. Lupita estaba pensando, tal vez pudiéramos conversar sobre los arreglos para el futuro de los niños, dijo él, evitando mirarla directamente. ¿Qué arreglos?, preguntó ella, ya sintiendo el estómago apretar. Bien, he pensado que tal vez fuera mejor para ellos pasar más tiempo conmigo, en un ambiente más... Él hesitó, buscando la palabra menos ofensiva. Dinámico. Lupita sintió como si hubiera llevado una bofetada. Comprimió los labios, conteniendo palabras que los niños no deberían oír. «Dinámico», repitió, su voz baja y controlada. «¿Quieres decir con alguien que puede correr con ellos? ¿Alguien que no está atada a una silla?» Rafael tuvo la decencia de parecer avergonzado. «No fue eso lo que quise decir. Fue exactamente eso, Rafael», cortó ella. «Pero vamos a dejarlo claro. Me abandonaste cuando yo más necesitaba. Desapareciste de la vida de tus hijos, cuando ellos estaban intentando entender por qué la madre de ellos no andaba más. Y ahora vuelves, queriendo llevártelos porque crees que puedes ofrecer un ambiente más dinámico». Ella notó a Sofía, parada a la puerta del balcón, obviamente habiendo oído parte de la conversación. Sus ojos castaños encontraron los de Lupita por un breve momento, transmitiendo algo que podría ser solidaridad. «Señora Mendoza», dijo Sofía suavemente, «la comida está servida». «Gracias, Sofía», respondió Lupita, grata por la interrupción. «Vamos a continuar esta conversación más tarde, Rafael». Él asintió, visiblemente aliviado por el aplazamiento del confrontamiento. Mientras se dirigían para el comedor, Lupita no pudo dejar de notar la mirada apreciativa que Rafael lanzó para Sofía, que caminaba al frente de ellos. Sentados a la mesa, los gemelos dominaban la conversación con historias de la escuela. Itzel, sentada al lado de la madre, comía silenciosamente, sus ojos oscuros observando la dinámica de los adultos con una percepción más allá de su edad. «La tía Sophie nos enseñó a hacer barquitos de papel ayer», exclamó Mateo. «Hicimos una carrera en la fuente del jardín», Rafael sonrió. «Eso parece divertido. Tal vez el fin de semana podamos ir hasta Xochimilco y soltar barquitos más grandes». Lupita observó el brillo en los ojos de los hijos. ¿Cómo podía competir con eso? Un padre que aparecía esporádicamente con planes divertidos versus una madre permanentemente sentada, limitada en sus capacidades físicas. «¿Itzel también puede ir, papá?», preguntó Diego. Rafael lanzó una mirada rápida para Sofía. «Si la tía Sophie permite, claro». Lupita sintió algo amargo subir por la garganta. «Tía Sophie, ¿cuándo había empezado eso?» La intimidad creciente, la familia alternativa que se formaba frente a sus ojos. Aquella noche, cuando los niños dormían y la casa enmudeció, Lupita permaneció en la biblioteca, su refugio en los últimos tiempos. Los libros no la juzgaban, no la miraban con pena, no la cambiaban por versiones más completas, más enteras. Un leve golpecito en la puerta interrumpió sus pensamientos. Sofía entró, hesitante. «Con permiso, señora. Solo quería verificar si necesita algo antes de retirarme». Lupita estudió el rostro de la joven por un momento. Sofía Oliveira era bonita de un modo simple y genuino, sin artificios. Cabellos castaños ondulados enmarcaban un rostro de trazos delicados, ojos expresivos,
siempre atentos. Vestía con modestia, pero había una dignidad en su postura que Lupita admiraba secretamente. «Siéntate, Sofía», dijo Lupita indicando el sillón próximo. «Por favor». Sorprendida con la invitación inusual, Sofía obedeció. «¿Cuánto tiempo llevas con nosotros?», preguntó Lupita. «Casi 8 meses, señora». «¿Y el padre de Itzel?». La pregunta tomó a Sofía desprevenida. Sus dedos apretaron levemente el tejido de los jeans sencillos que usaba. «No forma parte de nuestras vidas», respondió simplemente. «Nunca lo hizo, en verdad». Lupita asintió, una comprensión silenciosa pasando entre las dos mujeres. Ambas sabían lo que era ser abandonada. «Rafael ha sido atento contigo», comentó Lupita, observando atentamente la reacción de la joven. Las mejillas de Sofía enrojecieron levemente, pero sus ojos encontraron los de Lupita sin titubear. «Señora, si está preocupada con alguna impropiedad, puedo garantizar que no estoy acusando a usted de nada, Sofía», interrumpió Lupita suavemente. «Conozco a mi marido, exmarido, prácticamente. Solo estoy intentando entender lo que está aconteciendo en mi propia casa». Sofía respiró hondo. «Él ha sido gentil, con Itzel también, pero mantengo todo estrictamente profesional. Sé muy bien cuál es mi lugar». «¿Y cuál lugar sería ese?», preguntó Lupita con genuina curiosidad. «Soy la niñera de sus hijos. Señora, estoy aquí para cuidarlos y ayudarla. Nada más». Lupita sonrió tristemente. «A veces creo que usted es mucho más que eso para ellos. Y tal vez para Rafael también». Sofía se levantó, visiblemente incómoda. «Señora, yo nunca... No estoy culpando a usted, Sofía». Lupita la interrumpió nuevamente. «Estoy apenas observando. Buenas noches». Mientras observaba a Sofía salir, Lupita sintió una extraña mezcla de emociones que no conseguía nombrar completamente. No era apenas celos o miedo de perder lo que restaba de su familia. Al principio, la presencia de Sofía e Itzel en la casa era como un elemento extraño en una ecuación que Lupita no sabía resolver. Sofía se movía por la mansión con una energía constante, eficiente sin ser invasiva, atenta sin ser sofocante. Tenía el don raro de estar presente sin ocupar espacio demasiado. Los gemelos la rechazaron inicialmente. Para Diego y Mateo, que cumplían 9 años aquel mes, Sofía era apenas más una prueba de que su madre no podía más cuidarlos como antes. Se recusaban a obedecer, ignoraban sus instrucciones, creaban pequeños caos por la casa. Una tarde, cuando Sofía intentaba convencerlos a hacer la tarea de casa, Diego explotó. «Tú no eres nuestra madre. No puedes mandarnos». Lupita, que pasaba por el corredor en su silla, paró al oír el grito. Esperaba que Sofía reprendiese al hijo con dureza. Era lo que ella misma habría hecho antes. En vez de eso, oyó una respuesta calma. «Tienes razón, Diego. No soy tu madre. Tu madre es aquella mujer increíble que, incluso pasando por tantas dificultades, se levanta todos los días preocupada si estás feliz, si estás aprendiendo, si estás creciendo bien. Estoy aquí apenas para ayudarla, a cuidar de ustedes, porque a veces hasta superhéroes necesitan de un asistente». El silencio que siguió fue quebrado por la voz pequeña de Itzel, que jugaba silenciosamente en el rincón de la sala. «Mi mamá dice que cuando alguien está enojado es porque tiene miedo o dolor». Diego miró para la niña, desconcertado por la observación perspicaz venida de alguien tan pequeño. Lupita continuó parada, invisible para ellos, mientras algo dentro de ella se agitaba. Tal vez la primera chispa de admiración por Sofía. En los días que se siguieron, Lupita observó la dinámica que se formaba. Itzel, con su inocencia desarmante, no veía barreras donde los adultos erguían muros. Se aproximaba de Lupita sin ceremonia, fascinada por la silla de ruedas. «¿Puedo andar con usted?».
preguntó una mañana cuando encontró Lupita sola en la biblioteca de la casa. «Andar conmigo», Lupita repitió confusa. «Sí, en su colo. Mamá dice que no puedo pedir, que es falta de educación, pero yo quería mucho». Había algo en aquellos ojos oscuros que Lupita no conseguía recusar. Asintió levemente, e Itzel subió en su colo con cuidado, pero sin miedo. Lupita movió la silla por el amplio cuarto, haciendo curvas suaves mientras Itzel reía encantada. «Usted es rápida», exclamó la niña. «Soy», Lupita preguntó, sorprendida con la propia sonrisa que se formaba. «Sí, parece magia. Yo quería tener una silla así también». Fue cuando Sofía apareció a la puerta, preocupada con el paradero de la hija. Su rostro registró choque al ver Itzel en el colo de Lupita, las dos riendo como si fuesen viejas. «Amigas, Itzel, baja ya de ahí, no podemos incomodar a la señora Mendoza». «Ella no está incomodando», Lupita respondió sorprendiendo a sí misma. «En realidad, es la primera vez en mucho tiempo que me siento útil». Sofía pareció entender el peso de aquella confesión. Asintió con una sonrisa discreta y retrocedió, dejándolas continuar el paseo. Aquella tarde marcó un giro. A través de los ojos de Itzel, Lupita comenzó a ver su condición no como una sentencia, sino como una nueva forma de existir. La niña no la trataba como inválida, palabra que Lupita odiaba, sino como alguien simplemente diferente. Una semana después, durante una cena en que Rafael más una vez no compareció, alegando trabajo, los gemelos observaban a Itzel dibujar. «Alásate a la mesa de la cocina». La niña canturreaba una canción infantil, mientras coloreaba lo que parecía ser una familia. «¿Quiénes son esos?», preguntó Diego, aproximándose curioso. «Este es usted», apuntó Itzel para un muñeco de palito con cabello amarillo. «Este es Mateo. Esta es mi madre. Esta soy yo. Y esta», apuntó para una figura sentada, «es su madre, en la silla mágica». Diego miró para el dibujo, después para Lupita, que observaba la escena de la puerta de la cocina. Por primera vez desde el accidente, no había incomodidad en sus ojos. Apenas la constatación simple de que su madre ahora usaba una silla de ruedas, y que eso era apenas un detalle, no su identidad completa. Aquella noche, cuando creía que todos dormían, Lupita lloró. No eran lágrimas de autocompasión, como las tantas que derramara en los últimos meses. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, por la mirada limpia de una niña que la veía más allá de la silla. Sofía la encontró así, encogida en el balcón, el rostro mojado reflejando las luces de la ciudad. «¿Puedo traer un té de manzanilla?», preguntó suavemente sin hacer alarde de sus lágrimas. Lupita asintió, incapaz de hablar. Cuando Sofía retornó con la taza humeante, se sentó silenciosamente a su lado. «Itzel tiene ese efecto en las personas», comentó después de algunos minutos. «Ella ve el mundo sin los filtros que nos enseñan a usar». «¿Cómo consigues?», Lupita preguntó abruptamente. «Criar una hija sola, trabajar, sonreír todos los días como si la vida fuese fácil». Sofía dio una media sonrisa, mirando para las propias manos, marcadas por el trabajo duro. «La vida nunca es fácil, señora Mendoza, pero tampoco necesita ser amarga. Cuando el padre de Itzel nos abandonó, yo aún estaba embarazada, ni barriga tenía, pensé que moriría de dolor, pero entonces ella nació y entendí que no podía darme al lujo de la desesperación. Alguien dependía de mí. Rafael me está abandonando también», Lupita confesó, las palabras saliendo antes que pudiese contenerlas. «No físicamente, aún, pero emocionalmente, él ya se fue». Era la primera vez que decía aquello en voz alta. Sofía no ofreció falsas esperanzas ni consejos vacíos, apenas asintió, reconociendo el dolor.
A veces, las personas que amamos no consiguen lidiar con nuestro dolor, porque ella las obliga a mirar para las propias fragilidades. Dijo simplemente. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, algo cambió entre las dos mujeres. No era aún amistad, había distancias demasiado a ser recorridas, pero era un inicio, un reconocimiento mutuo de que, bajo cicatrices diferentes, pulsaban corazones semejantes. En el cuarto de los niños, antes de dormir, Diego preguntó a Mateo en un susurro, ¿tú crees que mamá va a quedar bien algún día? Mateo quedó en silencio por un momento, pensativo. Creo que ella ya está quedando bien, respondió finalmente. No en las piernas, pero en la sonrisa. ¿No viste cómo ella sonrió hoy cuando Itzel mostró el dibujo? Y así, mientras la Ciudad de México adormecía bajo el manto de la noche, pequeños cambios comenzaban a diseñarse en aquella casa. Cambios imperceptibles para quien mirase de fuera, pero que, como semillas bajo la tierra, prometían florecimientos inesperados. Septiembre llegó con la exuberancia de la primavera en México. Las calles de la Ciudad de México, especialmente en la del Valle, comenzaban a prepararse para las fiestas patrias, con adornos tricolores adornando los edificios y los balcones. En el pasado, Lupita habría estado involucrada hasta el cuello en la organización de eventos benéficos para la Cruz Roja. Era una de las benefactoras más activas de la ciudad. Este año, por primera vez en más de una década, su nombre no constaba en la lista de organizadoras. En aquella mañana específica, mientras la casa despertaba con los sonidos familiares de una rutina que lentamente se estabilizaba, la campana sonó. Sofía, que preparaba el desayuno de los niños, atendió a la puerta. «Buenos días», dijo una voz masculina grave y educada. «¿Esta sigue siendo la casa de los Mendoza?» Lupita, que se aproximaba de la cocina, reconoció instantáneamente el voz. Su corazón aceleró, una mezcla de rabia y vergüenza corriendo por sus venas. Rafael. Ausente hacía casi un mes entero, sin más que llamadas breves para los hijos y mensajes vagos sobre mucho trabajo y viajes inadiables. Sofía, sin saber exactamente cómo reaccionar, abrió más la puerta. «Sí, señor. ¿Usted debe ser el señor Duarte?» Rafael sonrió. Aquella sonrisa que otrora derretía el corazón de Lupita. Estaba más bronceado que lo normal, como si hubiera pasado tiempo al sol, algo que la Ciudad de México, con su clima impredecible, raramente proporcionaba. «Rafael, por favor», dijo, extendiendo la mano. «Y tú debes ser la niñera». «Sofía, ¿verdad? Los niños hablan de ti». «Sí, señor», respondió Sofía manteniendo una polidez profesional que traicionaba poco de sus pensamientos. Fue en ese momento que Lupita decidió revelarse, moviendo su silla por el corredor hasta aparecer en el campo de visión de Rafael. Los ojos de él, al verla, registraron aquel viejo y familiar desconforto, rápidamente enmascarado por un entusiasmo exagerado. «¡Lupita!», exclamó, como si no la hubiera prácticamente abandonado. «¿Estás bien? Pareces mejor. Estaría aún mejor si mi marido no hubiera desaparecido por un mes», respondió, la voz controlada, pero con un hilo de acero por debajo. Rafael tuvo la decencia de parecer constreñido. Sofía, percibiendo la tensión, discretamente se alejó en dirección a la cocina, donde Itzel y los gemelos terminaban el desayuno. «¿Podemos conversar en particular?», pidió Rafael, avanzando para dentro de la casa que un día fuera tan suya cuanto de ella. Lupita asintió, mirando su silla en dirección a la biblioteca, uno de los cómodos que ella más frecuentaba ahora, desde que reorganizara sus estanterías para quedarse al alcance de sus manos. Rafael la siguió, cerrando la puerta atrás de sí. «Ni siquiera avisaste que vendrías», Lupita comenzó, así que estaban solos. Su voz no temblaba más cuando hablaba con él,
un pequeño, mas significativo progreso. Lo sé, y lo siento por eso. Fue una decisión de última hora, como todo lo que has hecho últimamente. Rafael suspiró, pasando la mano por los cabellos oscuros, ahora con algunas canas en las sienes que no estaban allá antes del accidente. A los 42 años, aún era un hombre atractivo, alto, con hombros largos y facciones marcantes que transmitían confianza. El tipo de hombre que naturalmente atraía miradas, tanto masculinos cuanto femeninos, un hecho del cual siempre fuera consciente. «Tienes razón en estar molesta», admitió, sentándose en el sofá de cuero que quedaba en el centro de la biblioteca. «Yo no he sido el marido que prometí ser, ni el padre que los niños merecen. ¿Por qué volviste ahora, Rafael?», Lupita preguntó directamente. «En los últimos meses aprendiera a economizar energía emocional. Sentí tu falta, sentí falta de los niños, y percibí que estaba siendo un cobarde». Las palabras pairaron en el aire como pájaros inciertos, buscando dónde posar. Lupita las observó con cautela, receosa de creer en ellas rápido demasiado. «¿Qué cambió?». «Yo», respondió simplemente. «Pasé un tiempo en Cuernavaca con mi madre. Ella me hizo ver cómo estaba huyendo de mis responsabilidades, de mi familia». Lupita estudió el rostro de él, procurando señales de falsedad. No encontró ninguno obvio, pero tampoco encontró la sinceridad profunda de antes. Había algo diferente en Rafael, algo que no conseguía nombrar con precisión. «Los niños sintieron tu falta», dijo finalmente. «Será bueno para ellos tener el padre por cerca nuevamente». «¿Y tú?», preguntó él, inclinándose ligeramente para frente. «¿Sentiste mi falta?». La pregunta la tomó desprevenida. Meses atrás habría respondido instantáneamente que sí, que cada minuto sin él era una tortura. Ahora la respuesta no venía tan fácilmente. «Sentí falta del hombre con quien me casé», respondió honestamente. «No tengo certeza si ese hombre aún existe». Rafael asintió lentamente, aceptando la respuesta con una madurez que no demostrara antes. «Es justo. Voy a probarte que aún existe». Aquella tarde, cuando los gemelos llegaron de la escuela, la alegría de ellos al ver al padre fue arrolladora. Corrieron para sus brazos, bombardeándolo con preguntas e historias acumuladas durante su ausencia. Rafael reía, respondía, los abrazaba con una vivacidad que hacía mucho no demostraba con Lupita. Sofía observaba la escena de la cocina, donde preparaba una merienda con Itzel, sentada a la mesa coloreando. Lupita notó la manera como los ojos de ella seguían a Rafael con una mezcla de curiosidad y cautela. «Papá, ¿ya conociste a Itzel?», preguntó Mateo jalando al padre por la mano en dirección a la niña. «Ella es buena onda. ¿Sabe dibujar?». «¡Alebrijes!». Rafael se aproximó, agachándose para quedar a la altura de la niña. «Hola, Itzel, oí decir que eres una artista». Itzel lo miró con aquella franqueza desarmante que solo los niños poseen. «¿Tú eres el papá de Diego y Mateo?», preguntó directamente. «Ellos dijeron que viajaste para muy lejos». Un breve desconforto cruzó el rostro de Rafael. «Sí, tuve que viajar por trabajo, pero ahora estoy de vuelta». «¿Te vas a quedar para siempre?», insistió la niña. Rafael lanzó una mirada para Sofía, como si pidiera ayuda para contornar el interrogatorio infantil. Ella apenas sonrió, discretamente. «Itzel, deja al señor Duarte respirar», dijo suavemente, «y ve a lavarte las manos para la merienda». Cuando los niños salieron, quedaron apenas los tres adultos en la cocina, envueltos en un silencio cargado de preguntas no hechas. «Tienes una hija adorable», Rafael comentó, dirigiéndose a Sofía. «Ella parece muy lista para la edad». «Gracias», respondió Sofía, manteniendo los ojos bajos mientras acomodaba los sándwiches en platos. «A veces lista demasiado para mi desesperación». Rafael rió, una risa que Lupita reconoció inmediatamente, la risa que él reservaba para mujeres que consideraba atractivas.
Un calafrío recorrió su espina. «Sofía, no necesitas ser tan formal», dijo él, apoyándose casualmente en el mostrador de la cocina. «Somos prácticamente una familia ahora, ¿no es? Tú cuidando también de mis hijos, de mi esposa». Lupita observó el leve desconforto en el rostro de Sofía, que sonrió educadamente y volvió a concentrarse en la preparación de las meriendas. Había algo en el modo como Rafael miraba para la niñera que despertó una alarma interna en Lupita. No celos, como podría haber sentido antes, pero preocupación. «Rafael, necesitamos discutir los horarios de las actividades de los niños». Lupita interrumpió, moviendo su silla para posicionarse entre él y Sofía. «Ahora que volviste, vas a poder llevarlos a las clases de natación». El resto de aquel día transcurrió en una normalidad superficial, con Rafael reasumiendo su papel de padre y marido como si nunca hubiera partido. Trajo regalos para los gemelos, conversó sobre planes futuros, sonrió mucho. Pero Lupita, que compartiera 15 años de su vida con aquel hombre, podía sentir que algo fundamental había cambiado. En las semanas que se siguieron al retorno de Rafael, un nuevo ritmo se estableció en la mansión de la del Valle. Superficialmente parecía la restauración de una normalidad perdida. Rafael asumiera nuevamente su lugar como jefe de la familia, comparecía a las cenas, llevaba a los niños a la escuela algunas mañanas. Pero bajo esa apariencia de reconciliación, corrientes subterráneas fluían en direcciones imprevisibles. En una tarde de sábado particularmente agradable, Rafael sugirió un picnic en el bosque de Chapultepec, el inmenso espacio verde que era el orgullo de la Ciudad de México. Sería bueno para los niños, y para ti también, Lupita, salir un poco de esta casa. La sugestión, hecha durante el desayuno, parecía inocente lo suficiente. Lupita Esito no salía mucho desde el accidente, excepto para consultas médicas. La idea de ser vista en público, en la silla de ruedas, aún la intimidaba. «No sé, Rafael. Mucha gente, terreno irregular. Yo ya estuve allá con los niños». Sofía intervino tímidamente. Estaba arreglando la cocina mientras Itzel ayudaba, secando cubiertos con un paño. Hay una área cerca del lago con pavimento adaptado para personas en silla de ruedas. Es realmente bonito. Rafael sonrió para Sofía, aquella sonrisa que parecía reservada solo para ella últimamente. ¿Viste? Sería perfecto. Sofía e Itzel también pueden venir para ayudar con los niños. ¿Qué piensas? Lupita miró para los rostros ansiosos de los hijos y cedió. Tal vez fuese mismo hora de enfrentar el mundo allá afuera, y secretamente la presencia de Sofía la reconfortaba. Habíase tornado una aliada silenciosa en los últimos meses. El parque estaba menos lleno de lo que Lupita temía. Era fin de octubre y la brisa fresca alejaba multitudes mayores. Encontraron un lugar agradable a la sombra de una jacaranda en plena floración, con vista para el lago. Rafael extendió el mantel sobre el césped aparado mientras Sofía ayudaba Lupita a posicionarse confortablemente. ¿Está bien así?, preguntó Sofía. Sí, gracias, respondió Lupita, sorprendiéndose con el cuánto aquella simple mudanza de escenario la afectaba positivamente. El perfume de las flores, el sonido distante de niños jugando, el cielo azul de la Ciudad de México. Todo eso de alguna forma parecía curar algo dentro de ella que remedios no alcanzaban. Los gemelos e Itzel luego se envolvieron en una animada búsqueda de insectos, supervisados por Sofía a una pequeña distancia. Rafael se sentó al lado de Lupita, ofreciéndole un vaso de agua de Jamaica. ¿Recuerdas la última vez que vinimos aquí?, preguntó él. El cumpleaños de 7 años. De los niños, Lupita respondió prontamente. Tú construiste una búsqueda del tesoro por el parque entero. Ellos estaban tan felices. Parece otra vida. Rafael murmuró, su mirada perdida en el horizonte. Lupita estudió su perfil. El maxilar fuerte,
la nariz recta, los labios que conocía tan bien. Por un momento, vislumbró el hombre por quien se enamorara, escondido bajo camadas de mudanzas que no comprendía totalmente. «¿Por qué volviste realmente, Rafael?», preguntó, aprovechando el momento de aparente vulnerabilidad. «Y no me digas que fue por saudade. Podrías haber llamado, enviado mensajes. Quedaste un mes entero prácticamente desaparecido». Rafael suspiró profundamente, arrancando distraídamente un puñado de grama. «Percibí que estaba cometiendo el mayor error de mi vida», dijo finalmente, «huyendo cuando tú más necesitabas de mí. ¿Y qué causó esa súbita iluminación moral?». Él rió sin humor. «Creo que merecí esa. La verdad, conocí a alguien en Cuernavaca». Lupita sintió su estómago congelar. No debería ser sorpresa, había sospechado. Pero oír la confesión abiertamente aún dolía. «Una abogada», continuó él, «joven, ambiciosa, llena de vida, exactamente como tú eras antes». Él paró, percibiendo el territorio peligroso. «¿Antes de yo virar una inválida?», Lupita completó, la voz ácida. «No fue eso que quise decir», protestó Rafael. «Antes del accidente, antes de todo cambiar. El punto es, estaba siguiendo un camino fácil, huir, comenzar de nuevo con alguien que no me recordase de todo que yo estaba abandonando. Pero entonces, ella me engañó». Él rió secamente. «Irónico, ¿no? El gran Rafael Duarte, cambiado por un instructor de yoga local después de apenas 3 semanas. Lupita no sabía si reía o si lloraba. Había una justicia poética en la situación que no le escapaba. «Entonces volviste porque fuiste rechazado, no porque nos amabas». Rafael se viró para encararla directamente. «Volví porque aquel rechazo me hizo avistar el hombre patético que yo estaba me tornando. Un cobarde que abandona la familia cuando las cosas se quedan difíciles. No era así que mi padre me crió. No es el hombre que quiero que mis hijos vean». Lupita absorbió sus palabras, buscando en ellas la verdad que su corazón necesitaba para decidir el futuro. «¿Y ahora?», preguntó simplemente. «Ahora quiero arreglar las cosas», respondió él. «Si tú me das la oportunidad». Antes que Lupita pudiese responder, gritos alegres interrumpieron la conversación. Los gemelos e Itzel corrían de vuelta con Sofía atrás de ellos, todos sonriendo. «Mamá, mira lo que encontramos», exclamó Diego, extendiendo las manos para mostrar un pequeño escarabajo catarina. «Es una catarina gigante», Mateo explicó, exagerando como siempre. Rafael se levantó para admirar el descubrimiento, instantáneamente, transitando del marido vulnerable para el padre animado. Lupita observó cómo él interactuaba fácilmente con los niños, cómo su rostro se iluminaba genuinamente con la alegría de ellas. Y entonces notó otra cosa: la manera como sus ojos seguían a Sofía, que organizaba las meriendas que habían traído. De repente, Lupita comprendió. No era apenas arrepentimiento que trajera a Rafael de vuelta. Era también la presencia de Sofía, joven, bonita, dedicada. El tipo de mujer que Rafael siempre admirara. Y peor, el tipo de madre que él tal vez desease para sus hijos ahora. «¿Quién quiere sándwich de jamón?», Sofía preguntó, distribuyendo platos coloridos entre los niños. «Yo ayudo», ofreció Rafael prontamente, moviéndose para su lado. Lupita observó la escena como si estuviese asistiendo a una película. Rafael ayudando a Sofía a servir los niños, riendo de algo que ella dijo, tocando levemente su brazo al alcanzar la cesta. Gestos pequeños, casi imperceptibles, pero que ella conocía muy bien. Eran los mismos gestos que él usara para conquistarla 15 años atrás. Itzel se aproximó de la silla de Lupita, mientras los otros estaban distraídos. «¿Está triste?», preguntó con aquella percepción desconcertante. Lupita sonrió para la niña, tocando suavemente sus cabellos oscuros.
Un poquito, pero va a pasar. Cuando estoy triste, mamá dice que necesitamos respirar hondo y pensar en 3 cosas bonitas. Informó Itzel con seriedad. ¿Quiere intentar? Lupita asintió grata por la sabiduría simple de la niña. Vamos allá. 3 cosas bonitas. La jacaranda. Las flores que caen parecen lluvia morada. Itzel completó entusiasmada. La sonrisa de mis hijos. Ellos tienen hoyuelos iguales a los suyos. Y... Lupita hesitó, sus ojos encontrando los de Sofía a la distancia. La joven madre sonreía gentilmente mientras servía jugo de naranja. Para los gemelos, una mujer que enfrentaba la vida con una dignidad que Lupita admiraba profundamente. Y personas que nos sorprenden con su bondad. Itzel siguió su mirada y sonrió. Como mi madre, ella es la persona más bondadosa del mundo entero. Sí, concordó Lupita, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Como tu madre. Aquella noche, tras las niños estar en la cama, Lupita encontró a Rafael en el balcón, bebiendo tequila solo. Se aproximó silenciosamente en su silla. Los niños adoraron el paseo, comentó. Rafael sonrió, levantando el vaso en un brindis silencioso. Fue un buen día, Rafael. Lupita comenzó, reuniendo coraje para la pregunta que necesitaba hacer. ¿Volviste por mí y por los niños o por Sofía? El vaso paró a medio camino de la boca de Rafael. Por un momento fugaz, la sorpresa genuina en su rostro respondió más honestamente que cualquier palabra. ¿De qué estás hablando?, preguntó, recuperándose rápidamente. Vi cómo miras para ella. Lupita respondió calmadamente. No soy ciega ni idiota, apenas responde honestamente. Por una vez, Rafael colocó el vaso en la mesa, pasando las manos por el rostro en un gesto de cansancio. No volví por causa de ella, si es eso que estás pensando. Ni sabía de su existencia, hasta llegar aquí. Pero ella te atrae. No era una pregunta, y Rafael no insultó su inteligencia negando. Ella es una mujer bonita, sí, y hay algo en la manera como ella cuida de los niños, como lidia con las dificultades. Pero eso no significa que yo tenga cualquier intención. No necesitas jurar fidelidad. Lupita interrumpió. Nosotros dos sabemos que eso no significa mucho para ti últimamente. Solo quiero entender qué juego estamos jugando aquí. Rafael la encaró, sorprendido con su franqueza. No estoy jugando juego ninguno, Lupita. Estoy intentando arreglar lo que quebré. Es tarde demasiado para eso. Ella respondió, sorprendiendo a sí misma con la firmeza de su voz. Algunas cosas, una vez quebradas, no pueden ser arregladas. Solo podemos crear algo nuevo a partir de los pedazos. Ellos quedaron en silencio por un largo momento, absorbiendo el peso de aquellas palabras y sus implicaciones. ¿Quieres el divorcio?, Rafael preguntó finalmente, su voz casi un susurro. Lupita pensó en los gemelos, en cómo habían florecido en las últimas semanas con el padre de vuelta. Pensó en sí misma, en la mujer que estaba lentamente redescubriendo por detrás del dolor y de la pérdida. No sé qué quiero aún, respondió honestamente, pero sé lo que no quiero, vivir en una mentira, ser objeto de pena u obligación, o peor, ser un obstáculo para la felicidad de otras personas. Noviembre trajo a la Ciudad de México sus lluvias características, lluvias repentinas e intensas que transformaban las calles en pequeños ríos y hacían los adornos tricolores curvárense al viento. Pero en la mansión de la del Valle, la verdadera tempestad era silenciosa e invisible a los ojos comunes. En una mañana particularmente lluviosa, Lupita observaba de la ventana de su cuarto las gotas escurriren por el vidrio, creando patrones hipnóticos. Estaba sola. Rafael había salido temprano para una reunión de negocios, los niños estaban en la escuela, y Sofía había llevado Itzel al médico para una consulta de rutina.
El silencio de la casa era reconfortante y opresor al mismo tiempo. El celular vibró sobre la cómoda, un mensaje de texto. Lupita maniobró su silla hasta él, esperando encontrar algún recado de Rafael o tal vez de la fisioterapeuta sobre el horario de la sesión de aquella tarde. En vez de eso, vio un nombre que no esperaba: Sofía. Señora Mendoza, disculpe molestar. Itzel está con fiebre alta. Estamos en el Hospital Infantil Federico Gómez. Médico sospecha de neumonía. No se preocupe con los niños. Ya organicé con doña Marta para buscarlos en la escuela. Lupita releyó el mensaje varias veces. Doña Marta era una señora que vivía en la casa al lado y ocasionalmente ayudaba con los gemelos. Sofía, mismo en un momento de crisis personal, había preocupado en garantizar que todo estuviese organizado. El mensaje siguiente llegó antes que Lupita pudiese responder. Pido disculpas por el trastorno, así que Itzel mejore, compensaré las horas perdidas. Algo en el tono formal y preocupado de los mensajes tocó Lupita profundamente. Sin pensar dos veces, discó el número de su chofer. Ernesto, necesito ir al Hospital Infantil Federico Gómez ahora. Una hora después, tras enfrentar el tráfico congestionado por la lluvia, Lupita entraba en la recepción del hospital, su silla dejando rastros mojados en el piso de vinil. El enfermero de la recepción indicó el cuarto donde Itzel estaba siendo medicada. Cuando Lupita entró, encontró un escenario que la conmovió. Sofía, generalmente tan compuesta, estaba visiblemente exhausta, el cabello preso descuidadamente, ojeras profundas. Itzel, pequeña y pálida en la cama hospitalaria, estaba conectada a un monitor y recibía medicación intravenosa. Sus ojos normalmente vivaces estaban semicerrados por la fiebre. «¿Lupita?», Sofía exclamó, sorpresa. Era la primera vez que usaba su primer nombre en vez del formal «Señora Mendoza». «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a ver cómo están», respondió simplemente, aproximándose de la cama. «Hola, Itzel. ¿Te estás sintiendo muy mal?» La niña asintió fracamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios febriles. «Tengo un dragón en la garganta», susurró. «Y él sopla fuego en mi pecho». «Dragones son difíciles», concordó Lupita tocando suavemente la mano pequeña del niño. «Pero los médicos aquí son especialistas en domar dragones. ¿Sabías de eso?» Itzel arregló ligeramente los ojos, intrigada a pesar del desconforto. «¿Verdad?» «Absoluta. Ellos tienen pociones mágicas especiales que hacen los dragones adormeceren hasta desapareceren completamente». Sofía observaba la interacción con una expresión que mezclaba gratitud y confusión. Cuando el médico entró para verificar la paciente, ella aprovechó para jalar Lupita para un rincón del cuarto. «No necesitaba haber venido», dijo bajito. «Sé que es difícil para usted se locomover, especialmente con esta lluvia». «No vine por obligación», Lupita respondió. «Vine porque me importo, con Itzel y contigo». Las palabras, simples y directas, parecieron desestabilizar Sofía. Por un instante, su fachada de eficiencia profesional rajó, revelando la madre exhausta y asustada por bajo. «Gracias», murmuró, los ojos súbitamente mareados. «Ha sido una mañana difícil». «¿Qué el médico dijo?» «Pneumonía bacteriana. Necesitará quedarse internada algunos días para antibióticos intravenosos». Sofía pasó la mano por el rostro, un gesto raro de vulnerabilidad. «No sé cómo voy a conciliar eso con el trabajo. No puedo dejarla sola, pero tampoco puedo...» «No, se preocupe con el trabajo ahora», Lupita interrumpió firmemente. «Su hija necesita de usted. Los niños van a entender, y yo también. Pero el señor Duarte, Rafael no tiene voz en esta decisión. Yo tengo, y estoy diciendo para usted, quedarse con su hija por el tiempo que sea necesario. Con salario integral,
Obviamente, Sofía la miró con una gratitud tan intensa que palabras parecían inadecuadas. En aquel momento, las distancias sociales y profesionales que las separaban disminuyeron considerablemente. No eran empleadora y empleada, pero simplemente dos madres unidas por la preocupación con un niño. En la tarde del día siguiente, Rafael apareció en el hospital, sorprendiendo tanto Sofía cuanto Lupita, que había retornado para una segunda visita, trayendo libros infantiles y un pequeño oso de peluche para Itzel. ¿Cómo supo?, Lupita preguntó cuando él entró, cargando un ramo colorido de flores. «Doña Marta mencionó cuando busqué los niños en la escuela hoy», respondió, aproximándose de la cama donde Itzel dormía, la fiebre finalmente cediendo a los medicamentos. «¿Cómo está ella?» «Mejor», respondió Sofía, levantándose de la silla donde estuviera sentada en las últimas 24 horas. La fiebre bajó y la respiración está más fácil. Rafael colocó las flores en la mesa de noche y, para sorpresa de ambas las mujeres, sacó del bolsillo un sobre. «Vaine también traer esto», dijo extendiéndolo para Sofía. «Es un adelanto de su salario del próximo mes, para cualesquier gastos que surgieren». Sofía miró para el sobre sin tocarlo, un rubor subiendo por su cuello. «Es muy gentil, señor. Lo haré, pero no es necesario. La señora Mendoza ya garantizó que mi salario será mantenido durante la internación de Itzel». Lupita observaba la escena con creciente desconforto. Había algo en el gesto de Rafael, aparentemente generoso, que sonaba como una tentativa de marcar territorio, como si dijese a ambas que el dinero venía de él, que el poder de decisión era de él. Fue una decisión conjunta. Lupita intervino. Suavemente, como todas las decisiones importantes en nuestra casa. Rafael le lanzó una mirada rápida, sorprendido con la firmeza educada en su voz. Guardó el sobre, claramente desconfortable. «Claro», dijo rápidamente. «Estamos los dos preocupados con el bienestar de ustedes dos». La dinámica en el pequeño cuarto de hospital había cambiado dramáticamente. Sofía, siempre discreta y profesional, parecía extremadamente consciente de la tensión entre la pareja. Itzel se agitó levemente en el sueño, como si sintiese la mudanza en la atmósfera. «Creo que debemos dejarla descansar», sugirió Lupita, moviendo su silla en dirección a la puerta. «Sofía, si necesitas de cualquier cosa, mi celular estará ligado la noche toda, y Rafael también está disponible, tengo certeza». Él asintió, siguiéndola para fuera del cuarto. En el corredor silencioso del hospital, Lupita esperó hasta estar lejos lo suficiente para no ser en oídos. «¿Qué fue aquello?», preguntó, sin rodeos. «¿Qué?». Rafael respondió genuinamente confuso, aquella exhibición de poder financiero, como si Sofía fuese algún tipo de proyecto de caridad. Rafael paró, sorprendido con la acusación. «Yo estaba apenas intentando ayudar, Lupita. La mujer está pasando por un momento difícil, y tú crees que jugar dinero resuelve todo. Sofía no necesita de su dinero, ella necesita de respeto». La conversación fue interrumpida por la llegada del ascensor. Entraron en silencio, la tensión palpable entre ellos. Cuando las puertas se cerraron, Rafael se apoyó contra la pared, suspirando. «¿Tú crees que estoy intentando impresionarla? ¿No es?». Lupita no respondió inmediatamente, observando los números de los pisos disminuir en el panel digital. «Creo que estás confuso sobre lo que quieres», dijo finalmente. «Y creo que estás usando la situación de Sofía e Itzel para sentirse mejor contigo mismo, como el caballero que salva el día». «Eso no es justo», protestó él. «La vida raramente es», respondió Lupita, mientras las puertas del ascensor se abrían en la planta baja. Cuando llegaron en casa, los gemelos bombardeáronnos con preguntas sobre Itzel. La preocupación genuina de los niños con la pequeña amiga
conmovió Lupita. En pocos meses, aquella niña habíase tornado parte importante de sus vidas. ¿Ella va a quedar bien pronto?, preguntó Mateo, mientras ayudaba a Lupita a poner la mesa para la cena. Claro que sí, aseguró ella. Los médicos están cuidando bien de ella. ¿Podemos hacer tarjetas para ella?, sugirió Diego. La maestra dijo que tarjetas ayudan a las personas a quedar en buenas más rápido. Es una idea maravillosa, Lupita sonrió. Después de la cena podemos hacer eso juntos. Durante la refección, Rafael parecía distante, perdido en pensamientos. Ocasionalmente, miraba para el lugar vacío a la mesa donde Sofía normalmente se sentaba con Itzel durante las refecciones. Un hábito que Lupita había instituido semanas atrás, quebrando la tradicional separación entre familia y empleados que era común en casas como la de ellos. Más tarde, mientras los niños dormían y la lluvia volvía a caer pesadamente sobre la Ciudad de México, Lupita encontró a Rafael en el escritorio, trabajando en su laptop. Fue gentil de su parte visitar Itzel hoy, dijo, quebrando el silencio tenso que se instalara entre ellos desde la salida del hospital. Rafael cerró el computador, girando su silla para encararla. No hice para ser gentil, hice porque me importo. La sinceridad en su voz sorprendió a Lupita. ¿Tú te importas con Itzel o con la madre de ella?, preguntó directamente. Rafael pasó la mano por el rostro, un gesto que ella conocía bien. Él siempre hacía eso cuando se sentía acorralado. Las dos, admitió finalmente. Itzel es una niña increíble, y Sofía, hay algo en ella, Lupita, una fuerza, una dignidad delante de las dificultades. Ella me recuerda tú antes de yo tornarme un fardo, Lupita completó, la voz sorprendentemente calma. No fue eso que yo iba a decir, protestó Rafael. Pero es eso que tú piensas, respondió ella. ¿Y sabes qué es irónico? Yo no te culpo, ni mismo estoy con rabia. Estoy apenas cansada de fingir que podemos volver a lo que éramos. Rafael se levantó, aproximándose de ella, pero manteniendo una distancia prudente. ¿Qué tú quieres, Lupita? Realmente, la pregunta pairó entre ellos, pesada como las nubes cargadas sobre la ciudad. Lupita miró por la ventana para la lluvia que caía en cortinas plateadas, reflejando las luces de la calle. Quiero lo que todos quieren, respondió finalmente. Respeto, dignidad, amor verdadero. Volvióse para encararlo directamente. Pero, más que todo, quiero honestidad, mismo que duela. En el amplio jardín de la mansión de la del Valle, una fiesta de cumpleaños se desenrolaba bajo el sol de la tarde. Balones coloridos danzaban en la brisa ocasional, mientras niños corrían entre mesas decoradas con motivos de alebrijes y catrinas, la combinación escogida por Itzel para sus 6 años. Lupita, posicionada estratégicamente a la sombra de un álamo, observaba la escena con una sonrisa genuina. Itzel, usando una corona de flores que Sofía había hecho a mano, reinaba sobre la celebración como una pequeña reina, cercada por los amigos de la escuela y por los gemelos, que la trataban como una hermana más nueva. Nunca vi Itzel tan feliz, comentó Javier, un abogado amigo de Lupita que observaba la escena a su lado. Usted hizo un trabajo increíble con esta fiesta. El mérito es todo de Sofía, respondió Lupita, indicando la joven madre que distribuía rebanadas de pastel entre los niños. Ella transformó mi idea inicial en todo eso. Javier asintió, ajustando los óculos mientras estudiaba discretamente la niñera. Ella parece una mujer notable. Entiendo mejor ahora por qué me llamó. Lupita había invitado a Javier no apenas como amigo, sino como el brillante abogado de familia que era. En los últimos días, tras mucha reflexión, ella decidiera se preparar para lo inevitable, la separación oficial de Rafael. ¿Rafael confirmó que vendrá?,
preguntó Javier, manteniendo el tono casual. Dijo que intentaría aparecer. Conociéndolo, vendrá al final, cuando pueda hacer una entrada dramática con regalos caros. Como si invocado por sus palabras, Rafael surgió en el portón del jardín en aquel exacto momento. Vestía un terno claro, claramente desarmonizado, con el ambiente informal de la fiesta infantil, y cargaba un paquete grande, demasiado para ser práctico. Lupita observó con interés la reacción de Sofía al verlo. Un breve congelamiento seguido por una compostura forzada. Los niños corrieron para recibirlo, mientras Itzel observaba tímidamente a la distancia. ¿Es él?, preguntó Javier discretamente. En toda su gloria, confirmó Lupita. Rafael cumplimentó los hijos, y entonces, notando Lupita con su acompañante, desconocido hizo su camino hasta ellos. Lupita, no sabía que tendríamos compañía, comentó extendiendo la mano para Javier. Javier Ríos, presentóse el abogado con una sonrisa afable. Amigo antiguo de la familia. Rafael Duarte, respondió, midiendo el otro hombre con una mirada evaluativa. Marido de Lupita. Exmarido en breve, por lo que entendí, corrigió Javier suavemente, manteniendo la sonrisa. El comentario atingió a Rafael como un puñetazo inesperado. Él lanzó una mirada cuestionadora para Lupita, que mantuvo una expresión serena. No, sabía que ya estábamos en esa etapa, dijo, intentando mantener el control. Hay muchas cosas que tú no sabes, Rafael, respondió Lupita calmadamente. Javier, ¿podrías me dar un momento con el padre de mis hijos? El abogado asintió, alejándose discretamente para juntarse a los niños. ¿Quién es él realmente?, exigió Rafael, así que quedaron solos. Exactamente quien él dijo ser, un amigo, y coincidentemente uno de los mejores abogados de familia del estado. Rafael empalideció levemente. ¿Tú estás me amenazando, Lupita? No, Rafael. Estoy me protegiendo, y protegiendo mis hijos. ¿De qué? De mí, soy el padre de ellos. Un padre que desapareció durante meses, cuando yo más necesitaba. Un padre que ahora intenta disputar la atención de la niñera de los propios hijos. La acusación lo atingió en lleno. Rafael miró instintivamente para Sofía, que conversaba animadamente con Javier del otro lado del jardín. No es lo que parece, dijo, su voz una mezcla de frustración y culpa. ¿No? Entonces me explique cómo parece, Rafael. Rafael se sentó pesadamente en la silla al lado de Lupita, pasando la mano por el rostro en un gesto de frustración. Cometí errores, admitió finalmente, muchos errores. Fui cobarde, egoísta, y aún está siendo, completó Lupita. No puedes simplemente entrar y salir de la vida de los niños cuando for conveniente para usted. Rafael miró para ella, directamente por la primera vez en aquella conversación. ¿Qué tú quieres, Lupita? ¿Venganza? No, respondió sinceramente. Quiero paz. Quiero que mis hijos crezcan sabiendo que son amados, incondicionalmente, por ambos los padres. Quiero que vean que personas pueden se separar con dignidad, sin destruir todo en el proceso. ¿Y Sofía? ¿Cuál es el papel de ella en esa nueva configuración? La pregunta cargaba múltiples camadas, y Lupita escogió sus palabras cuidadosamente. Sofía es una amiga, alguien que se tornó casi una hermana para mí cuando yo más necesitaba de apoyo. Alguien que se importa con nuestros hijos tanto cuanto nosotros. Del otro lado del jardín, Itzel corrió hasta Sofía, llamando su atención para algo. La joven madre se agachó para quedar a la altura de la hija, oyendo con atención concentrada. El sol iluminaba a ambas, destacando la semejanza entre madre e hija. La misma sonrisa sincera, los mismos ojos expresivos. «Ella rechazó usted, ¿no fue?», preguntó Lupita suavemente, observando la mirada de Rafael fijo en Sofía. No apenas como posible conquista amorosa, sino como persona. Ella vio a través de su fachada.
Rafael no respondió inmediatamente, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «¿Sabes qué es irónico?», continuó Lupita. «Si tú no hubieras intentado usar su charme con ella, tal vez nunca tuviésemos aproximado tanto. Tú nos uniste, Rafael». En ese momento, Itzel se aproximó tímidamente, interrumpiendo la conversación cargada. «Señor Rafael, gracias por venir. En mi fiesta», dijo educadamente, «¿puedo mostrar lo que la tía Lupita me dio de regalo?». Sin esperar respuesta, la niña exhibió un delicado collar con un colgante en forma de libro que se abría, revelando una foto minúscula. Sofía, Itzel y Lupita, sonrientes, durante un picnic en el parque. «Somos una familia también», explicó Itzel con la lógica simple de los niños. «Tía Lupita dijo que familias son personas que se aman y cuidan unas de las otras, no solo quien tiene la misma sangre». Rafael miró para Lupita, una nueva comprensión en sus ojos. «Tú realmente te importas con ellas, más de lo que jamás imaginé ser posible», confirmó Lupita. «Ellas me enseñaron que perder las piernas no significa perder la capacidad de amar, de construir conexiones significativas». Itzel volvió corriendo para junto de las otras niños, dejando a Rafael y Lupita en un silencio cargado de revelaciones. «¿Qué tú quieres de mí ahora, Lupita?», preguntó finalmente, su voz despida de la habitual confianza. «Honestidad, respeto y un divorcio civilizado, donde ninguno de nosotros use los niños como arma contra el otro». Rafael asintió lentamente, como si absorbiese una verdad difícil. «¿Y mi relación con los niños?». «Continuará existiendo, fuerte y saludable. Sí, tú realmente sé importar con eso. Ellos necesitan del padre de ellos, Rafael, del hombre que tú puedes ser cuando no estás ocupado intentando huir de sí mismo». Algo en el rostro de él mudó. Un vislumbre del hombre que Lupita había amado una vez antes que camadas de egoísmo e inseguridad lo transformaran. «Puedo intentar», dijo simplemente. La fiesta continuó, con Rafael permaneciendo más tiempo de lo que planeara inicialmente. Observó con nuevos ojos la interacción entre Lupita, Sofía y los niños, la manera natural como formaban una unidad, se apoyaban mutuamente, creando un equilibrio que su presencia apenas perturbaba. Cuando finalmente se despidió, hizo algo inesperado. Se aproximó de Sofía, que organizaba los regalos próxima a la mesa del pastel. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó ella genuinamente sorprendida. «Por cuidar de ellos cuando yo no tuve coraje, por tener más integridad de lo que yo demostré tener». Sofía estudió su rostro por un momento, como si buscase señales de manipulación. No encontrando ninguno, permitióse una pequeña sonrisa. «Sus hijos merecen padres que se respeten, mismo que no puedan más se amar. Y Lupita merece ser vista por lo que es, una mujer extraordinaria, con o sin él. Uso de las piernas». Las palabras atingieron a Rafael con fuerza inesperada. Miró para Lupita, que conversaba animadamente con Javier del otro lado del jardín, su silla de ruedas casi invisible en el contexto de su personalidad vibrante. «Yo la perdí mucho antes del accidente, ¿no fue?», murmuró, más para sí mismo que para Sofía. «Tal vez», respondió ella suavemente, «pero nunca es tarde para encontrar un camino mejor adelante». Septiembre trajo nuevamente la primavera a la Ciudad de México, puntual como las flores que explodían en los jardines de la ciudad. 8 meses habíanse pasado desde la fiesta de cumpleaños de Itzel, desde la conversación sincera que mudó la dinámica entre Lupita y Rafael. La casa también florecía con las mudanzas. El divorcio había sido finalizado de forma sorprendentemente amigable. Rafael, cumpliendo su promesa, manteníase presente en la vida de los gemelos sin intentar sabotear la autoridad de Lupita.
La guarda compartida funcionaba con una fluidez que nadie esperaba inicialmente. En una tarde particularmente agradable, Lupita observaba del jardín mientras los gemelos, ahora con casi 10 años, ayudaban a Itzel a construir un comedero para pájaros. La niña, que acabara de completar 7 años, florecía tanto cuanto las bugambillas que cercaban la propiedad. Su timidez inicial sustituida por una confianza tranquila, alimentada por el ambiente seguro que las dos mujeres habían criado. «Es increíble cómo ellos crecen rápido», comentó Sofía, aproximándose con 2 tazas de té de limón. Entregó una a Lupita antes de sentarse en la silla del jardín a su lado. «Mateo está casi de mi altura ahora». Lupita sonrió, observando su hijo más extrovertido que gesticulaba animadamente, explicando algo para Itzel. Y Diego cada día más parecido con el padre en el temperamento, aquella intensidad silenciosa, observando todo. Ambas contemplaron los niños por un momento, compartiendo el contentamiento silencioso de verlas felices y adaptadas a la nueva realidad que todos habían construido juntos. «Rafael llamó más temprano», mencionó Lupita casualmente. «Invitó a los niños para pasar en el feriado con él en Acapulco. Aparentemente compró un departamento en la playa. Eso es bueno, ¿no es? Él está realmente intentando». «Sí, está. Y creo que finalmente encontró su equilibrio. Dijo que está viendo a alguien, una doctora que conoció en el hospital durante la cirugía de emergencia del padre de él». Sofía estudió el rostro de Lupita cuidadosamente. «¿Y cómo tú te sientes sobre eso?» «Genuinamente feliz por él. Es extraño, ¿no es? Un año atrás, la idea de Rafael con otra mujer me destruiría. Ahora, parece cierto, como si cada uno de nosotros hubiese encontrado su verdadero camino». Sofía sonrió, sus ojos reflejando la serenidad que había encontrado. Su vida también había mudado dramáticamente. Lupita la había incentivado a retomar los estudios, y ahora ella cursaba pedagogía en la universidad local, gracias a una beca que Lupita ayudara a conseguir. «¿Sabes qué Itzel dijo ayer?», comentó. «Que tenemos la mejor familia del mundo, porque tenemos 2 mamás y un papá que visita. La simplicidad con que los niños aceptan las cosas es impresionante». «¿2 mamás?», repitió Lupita, una ceja erguida en divertimiento. Sofía enrojeció levemente. «Palabras de ella, no mías. Creo que es porque usted siempre está presente en las reuniones escolares junto conmigo. Los niños notan esos detalles». «Bien. Considerando que usted prácticamente se tornó mi hermana en esta jornada, no es un término tan impreciso», respondió Lupita con una sonrisa afectuosa. «Usted e Itzel son familia para nosotros». Un momento de comprensión silenciosa pasó entre ellas. La constatación de que lo que habían construido trascendía definiciones convencionales. No eran apenas amigas, no eran apenas patrona y empleada. Eran una familia con toda la complejidad y belleza que eso implicaba. «Recibí una llamada de la editora de la revista educacional hoy», mencionó Sofía, mudando sutilmente el asunto. «Quieren publicar mi artículo sobre educación inclusiva en el próximo mes». «Sofía, eso es maravilloso. ¿Por qué no contó antes? Quería tener certeza antes de conmemorar», respondió, su sonrisa revelando el orgullo contenido. «Aún parece surreal, después de tanto tiempo lejos de la academia. Siempre supe que usted brillaría cuando tuviese la oportunidad», Lupita afirmó, su mirada transmitiendo un orgullo que palabras no conseguían expresar completamente. «Somos una dupla y tanto, ¿no piensa? Usted con sus estudios en inclusión educacional, yo con la Fundación de Accesibilidad. ¿Quién diría que nuestras pérdidas nos llevarían a descubrir tantos talentos?» La conversación fue interrumpida por la llegada de los niños, exhibiendo orgullosamente el comedero finalizado. «Mamás, miren lo que hicimos»,
exclamó Itzel, sin percibir la implicación de sus palabras o la leve sonrisa que provocó en las dos mujeres. «Está lindo, querida», elogió Sofía, examinando la construcción rústica pero charmosa. «¿Dónde debemos colgarlo?», preguntó Diego, siempre práctico. «¿Qué tal en aquel árbol cerca del balcón?», sugirió Lupita. «Así podremos observar los pájaros de dentro de casa también». Los niños concordaron entusiasmásticamente, corriendo para implementar la sugestión. «Mamás», repitió Lupita bajito, cuando estaban solas nuevamente. «Es la primera vez que los niños no corrigiren ese término». «Noté eso también», respondió Sofía. «¿Piensa que debemos conversar con ellos? Explicar que soy apenas». «¿Apenas qué? Exactamente», interrumpió Lupita suavemente. «Usted es mucho más que una niñera para ellos hacía mucho tiempo, Sofía. Es una constante en sus vidas, alguien que aman y respetan. Si ellos se sienten confortables llamándonos de madres, tal vez sea porque es eso que somos para ellos, cada una a su manera». Sofía no respondió inmediatamente, sus ojos siguiendo los niños que ahora trabajaban juntas para colgar el comedero. Había un brillo pensativo en ellos, como si considerase posibilidades nunca antes articuladas. «Tal vez sea hora de formalizarmos lo que construimos aquí», sugirió Lupita cuidadosamente. «Tornar usted oficialmente parte de la familia». «¿Qué estás sugiriendo exactamente?», preguntó Sofía, su voz casi un susurro. «Adopción. Usted ya es en la práctica una segunda madre para mis hijos, y yo me siento como una segunda madre para... Itzel, podríamos oficializar eso legalmente. Adopción cruzada. Sería una seguridad para todos, especialmente para los niños». La propuesta pairó entre ellas como polen en el aire primaveril de la Ciudad de México, leve pero cargado, de potencial para nuevas floraciones. ¿Sería como tornarnos hermanas legalmente también? ¿Una familia oficialmente unida? «Exactamente», confirmó Lupita. Dos mujeres que encontraron fuerza una en la otra cuando el mundo intentó quebrarlas, que escogieron criar un hogar juntas, uniendo sus familias no por sangre, sino por elección consciente. ¿Qué piensa?». Sofía respiró hondo, absorbiendo el peso de aquella propuesta. No parecía sorpresa, pero reverente, como alguien que finalmente encuentra las palabras para una verdad hacía mucho sentido. «Sí», respondió simplemente, pero con convicción. «Para proteger nuestros niños, para formalizar lo que ya construimos». «Sí». Lupita extendió la mano, encontrando la de Sofía en un gesto que sellaba un nuevo capítulo en sus vidas. «Hermanas por elección», dijo Lupita suavemente. «Hermanas por elección», concordó Sofía, apretando su mano. «Una familia unida por el amor, no por la sangre». Y así, bajo el cielo claro de la primavera mexiquense, mientras los niños reían y pájaros comenzaban a investigar curiosamente su nuevo comedero, dos mujeres que el destino reuniera a través del dolor descubrieron que a veces los finales más bonitos vienen no de cuentos de hadas tradicionales, pero de historias reescritas con coraje y autenticidad. El verano llegó a la Ciudad de México con su típica intensidad. Días sofocantes, seguidos por lluvias torrenciales que lavaban la ciudad, apenas para dar lugar a más calor. Pero este verano, en particular, traía una vibración diferente a la mansión de la del Valle. Lupita ajustó el cuello de la camisa de Mateo, que se remexía impaciente en su guayabera. A los 10 años, el muchacho detestaba ropas formales, pero había concordado en vestirlas para la ocasión especial. «¿Cuánto tiempo aún falta, mamá?», preguntó por la tercera vez en los últimos 5 minutos. «No mucho», respondió Lupita pacientemente. «Tía Sophie e Itzel deben estar casi listas». Diego, ya completamente arreglado y sentado comportadamente en un sillón,
observaba el hermano con aquella expresión de leve superioridad que los hermanos más responsables asumen. «Pareces un mariachi en una fiesta de 15 años», provocó, arrancando. «Una careta de Mateo». «Niños», advirtió Lupita suavemente, «hoy es un día importante para todos nosotros. Necesitamos estar en nuestro mejor comportamiento». «¿El papá ya debe haber llegado al tribunal?», preguntó Diego, siempre preocupado con horarios y compromisos. «Probablemente. Tú sabes cómo le gusta llegar temprano a todo». Era verdad. En 1970, los últimos meses, Rafael habíase transformado en una versión más responsable y centrada de sí mismo. Mantenía sus visitas regulares a los hijos, comparecía a todos los eventos escolares y, sorprendentemente, había sido uno de los mayores apoyadores de la decisión de Lupita y Sofía de formalizar legalmente su familia. Fue él, inclusive, quien sugirió usar sus contactos para acelerar el proceso de adopción cruzada. El sonido de pasos en el corredor anunció la llegada de Sofía e Itzel. Cuando entraron en la sala, hubo un momento colectivo de suspiro. Sofía usaba un vestido simple pero elegante en azul claro, e Itzel parecía una pequeña princesa en su vestido blanco, con faja azul combinando con el de la madre. «¡Wow!», exclamó Mateo, esqueciendo momentáneamente su desconforto con la camisa. «Ustedes están lindas». Lupita sonrió, sintiendo un apretón en el pecho al ver Sofía. No más la joven tímida que había golpeado a su puerta casi 2 años atrás, pero una mujer confiante, floreciendo en su nueva vida como estudiante universitaria y futura educadora. «¿Todos listos?», preguntó Sofía, ajustando nerviosamente la faja en el cabello de Itzel. «No podemos nos retrasar para el propio día de la audiencia». «Ernesto ya está esperando con el coche», confirmó Lupita. «Y Javier nos encontrará directamente en el tribunal». El trayecto hasta el juzgado familiar de la Ciudad de México fue llenado por conversaciones animadas de los niños, mientras las dos mujeres compartían un silencio cargado de emoción. Hoy sería el día en que el juez decidiría sobre las peticiones de adopción, Lupita adoptando legalmente a Itzel como su hija y Sofía adoptando los gemelos. No una adopción que sustituiría a los padres biológicos, sino una que añadiría camadas de protección legal a la familia que habían formado. Rafael los esperaba en los escalones del tribunal, impecablemente vestido en un terno oscuro. Su lado estaba Amanda, la doctora que venía saliendo en los últimos meses. Una mujer de mediana edad, con ojos gentiles y un aire de competencia tranquila. «Puntualidad impresionante», comentó Rafael cuando se aproximaron. «Un cambio y tanto de la Lupita que conocí, siempre atrasada para todo». «Algunas cosas cambian para mejor», respondió ella, aceptando el beso leve que él depositó en su mejilla. «Otras», añadió, mirando significativamente para Sofía y los niños, «simplemente encuentran su lugar cierto en el mundo». La audiencia en sí fue sorprendentemente breve. Con la documentación en orden, el consentimiento explícito de Rafael para la adopción de los gemelos por Sofía y los informes favorables de los asistentes sociales, el juez no vio razón para prolongar el proceso. «Por los poderes a mí conferidos, reconozco oficialmente las peticiones de adopción», declaró él, firmando los documentos con un floreo. «A partir de este momento, estas niños tienen legalmente 2 madres». La simplicidad de la declaración no disminuyó su impacto. Itzel fue la primera a reaccionar, pulando para abrazar Lupita con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. «Ahora, usted es mi mamá también, para siempre y siempre». Lupita sintió lágrimas calientes escurrir por sus mejillas mientras abrazaba a la niña. «Para siempre y siempre», confirmó, su voz embargada. Los gemelos, más contenidos pero igualmente emocionados, abrazaron a Sofía.
Mateo, siempre el más expresivo, declaró en voz alta: «Ahora nadie puede decir que usted no es nuestra mamá de verdad». Rafael observaba la escena con una expresión compleja, una mezcla de melancolía y genuina felicidad. Cuando los abrazos y las lágrimas disminuyeron, él se aproximó de Sofía. «Cuida bien de ellos», dijo simplemente. «Sé que ya haces eso, pero gracias por amarlos cuando yo no supe cómo». «Siempre amaré», prometió ella, «como sé que usted también ama a su manera». El almuerzo de conmemoración aconteció en un restaurante elegante en el centro de la Ciudad de México. La atmósfera era de alegría genuina, no apenas por la formalización legal, sino por la jornada extraordinaria que los trajera hasta allá. De un accidente devastador naciera una constelación familiar única, unida no por sangre o convenciones, sino por elecciones diarias de amor y respeto. Cuando el camarero trajo el postre, un elaborado pastel decorado con las palabras «Familia», Mendoza Oliveira, Lupita erguía en su taza para un brindis. «A nuestra familia», dijo simplemente, «que nació de pedazos quebrados y se transformó en algo más fuerte y más bonito de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar». A nuestra familia, todos hicieron eco, hasta mismo Rafael y Amanda, que habíanse tornado parte extendida de aquel círculo improbable. Más tarde, en aquella noche, con los niños finalmente adormecidos tras la excitación del día, Lupita y Sofía se sentaron en el balcón de la mansión, contemplando las estrellas que salpicaban el cielo de la Ciudad de México. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó Lupita suavemente. Sofía balanceó la cabeza, sus ojos reflejando el cielo estrellado. «Ninguno. ¿Usted?» «Apenas de no haber conocido usted antes», respondió Lupita honestamente. «¿Cuántos años desperdicié acreditando que familia tenía apenas una forma, un único modelo? Tal vez necesitásemos pasar por todo que pasamos para llegar aquí», filosofó Sofía. «Usted, el accidente, yo, el embarazo solitario, las luchas, tal vez fuesen escalones necesarios». Lupita consideró la idea, encontrando un extraño confort en ella. Como hermanas de alma que finalmente se encontraron. «Exactamente», concordó Sofía, apoyando levemente la cabeza en el hombro de Lupita. «Hermanas que escogieron una a la otra». El silencio que se siguió era pleno, no el silencio vacío de la soledad que ambas conocieron tan bien, sino el silencio rico de quien está perfectamente confortable en la presencia uno del otro. «¿Sabes qué Itzel preguntó hoy antes de dormir?», comentó Sofía después de un tiempo. «¿Qué? Si deberíamos mudar sus apellidos ahora. Ella quiere ser Itzel Oliveira Mendoza». Lupita sonrió, tocada por la idea. «¿Y qué usted respondió?» «Que conversaríamos sobre eso mañana, como una familia». Familia. La palabra resonaba entre ellas como una promesa cumplida, un puerto seguro construido tras tempestades que amenazaran afogarlas. Habían, cada una a su manera, perdido mucho en el camino. Lupita, sus piernas y su casamiento; Sofía, su juventud y sus ilusiones románticas. Pero lo que encontraron juntas valía infinitamente más de lo que todo que habían dejado para atrás. «La vida es graciosa, ¿no es?», reflexionó Lupita. «A veces necesitamos perder algo que acreditábamos ser esencial para descubrir lo que realmente importa». Sofía asintió, una sonrisa serena en sus labios. «Y a veces necesitamos caer para aprender a nos levantarnos de maneras que nunca imaginaríamos posibles». En aquella noche, bajo las estrellas de la Ciudad de México, dos mujeres que el destino uniera en las circunstancias más improbables conmemoraban no apenas un reconocimiento legal, sino la jornada extraordinaria que las transformara de extrañas en familia, una historia de amor entre madres que se tornaran hermanas, encontrando en las ruedas de la adversidad el camino para la más verdadera libertad.
La calle de Las Palmas estaba especialmente bonita en aquella tarde de mayo. Los árboles centenarios formaban un túnel verde y dorado bajo el sol del final de la tarde, mientras peatones aprovechaban el clima ameno típico del otoño en el sur. Entre ellos, una figura en silla de ruedas avanzaba con desenvoltura, acompañada por una mujer de cabellos castaños y 3 niños animados. «Más rápido, mamá», incentivaba Mateo, corriendo al lado de la silla motorizada de Lupita. «Si yo for más rápido, voy a dejar la Sofía y la Itzel para atrás», respondió Lupita, riendo de la energía inagotable del hijo. Era una escena que atraía miradas. Algunos curiosos, otros admirados, pero ninguno de ellos importaba para el pequeño grupo que había aprendido que familias vienen en formatos diversos e igualmente preciosos. 2 años habíanse pasado desde la formalización legal de la familia Mendoza Oliveira. 2 años de crecimiento, aprendizaje y consolidación de los lazos que los unían. Hoy era un día especial, la inauguración oficial de la sede de la Fundación Ruedas de Libertad, el proyecto más ambicioso de Lupita tras el accidente. El predio, localizado en el centro de la Ciudad de México, había sido completamente adaptado para accesibilidad total. Más que eso, tornárase un símbolo del trabajo que Lupita venía desarrollando en los últimos años. Transformar la ciudad en un espacio más inclusivo para personas con deficiencia. ¿Está nerviosa?, preguntó Sofía, ajustando la corbata. «Mariposa en el pequeño terno de Diego, un poco», admitió Lupita. «Es un sueño grande demasiado para no sentir el peso de la responsabilidad». «Es un sueño perfectamente de su tamaño», corrigió Sofía con aquella firmeza gentil que era su marca registrada. «Y usted no está sola en él». De hecho, no estaba. La fundación, aunque liderada por Lupita, contaba con un equipo dedicado, incluyendo Sofía, que abandonara su empleo como niñera para tornarse coordinadora del programa educacional. Su trabajo en la universidad sobre inclusión habíase transformado en metodologías prácticas que ahora serían implementadas en escuelas públicas de la Ciudad de México a través de la Fundación. Cuando llegaron al predio, una pequeña multitud ya aguardaba: periodistas locales, autoridades municipales, representantes de asociaciones de personas con deficiencia y, sorprendentemente, Rafael y su ahora esposa Amanda. «¡Papá!», gritaron los gemelos corriendo para abrazarlo. Rafael los recibió con cariño antes de aproximarse de Lupita y Sofía. «El lugar está increíble», comentó, observando la fachada moderna y accesible del edificio. «Ustedes dos realizaron algo extraordinario aquí». «Gracias por venir», respondió Lupita sinceramente. El tiempo había transformado su relación con Rafael en algo que ninguno de los dos podría haber previsto. Una amistad basada en respeto mutuo y en el amor compartido por los hijos. «No perderíamos por nada», dijo Amanda, apretando gentilmente el hombro de Lupita. Como doctora, ella habíase tornado una colaboradora valiosa de la Fundación, ofreciendo consultas gratuitas y entrenamiento para profesionales sobre atención a personas con deficiencia. La ceremonia de inauguración fue simple pero emocionante. Tras los discursos oficiales, llegó el momento que Lupita más temía y ansiaba: su propio pronunciamiento. Posicionando su silla en el centro del pequeño palco improvisado, miró para la platea, encontrando inmediatamente los ojos de Sofía, que transmitían confianza silenciosa. «Hace 3 años», comenzó Lupita, su voz clara y firme, «un accidente en la autopista México-Querétaro transformó mi vida para siempre. Perdí la movilidad de mis piernas, pero hoy comprendo que gané mucho más de lo que perdí». Un silencio respetuoso cayó sobre la platea mientras ella continuaba. «Aprendí que nuestra fuerza no está en lo que nuestros cuerpos pueden hacer, sino en lo que nuestros corazones y mentes son capaces de crear.
Aprendí que familia no se define por sangre o papeles, sino por elecciones diarias de amor y respeto. Y aprendí, encima de todo, que nuestras mayores limitaciones casi nunca son físicas, son los muros invisibles que construimos en nuestra mente. Sus ojos recorrieron la multitud, pausando brevemente en cada rostro importante en su jornada. Sofía, que de niñera tornárase hermana de alma. Itzel, cuya inocencia infantil fuera la primera a avistar más allá de la silla. Los gemelos, que aprendieron que una madre no se define por la capacidad de correr, sino de amar. Rafael, que encontrara su propio camino de redención. Y tantos otros que contribuirán para la visión que hoy se materializaba. La Fundación Ruedas de Libertad nace hoy oficialmente, pero su verdadera origen está en cada persona que recusó aceptar limitaciones como destino final. Está en cada rampa construida, cada puerta alargada, cada mente abierta para posibilidades más allá del convencional. Está en la certeza de que inclusión no es caridad, es justicia, y está en la comprensión profunda de que todos nosotros, en algún momento de la vida, necesitaremos de adaptaciones, de comprensión, de manos extendidas. Sofía fue la primera a aplaudir, seguida rápidamente por todos los presentes. Cuando Lupita volvió para junto de la familia, Itzel entrególe un pequeño dibujo hecho especialmente para la ocasión. Una figura en una silla de ruedas que tenía alas coloridas saliendo de las ruedas. «Es usted, mamá Lupita», explicó la niña, ahora con 8 años y una artista talentosa. Las ruedas viraran alas, ¿viste? Lupita sintió lágrimas quemar en sus ojos mientras abrazaba a la hija adoptiva. El simbolismo era perfecto. De las ruedas, que inicialmente parecían aprisionar su cuerpo, naciera la libertad que transformara no apenas su propia vida, sino la vida de toda una comunidad. La conmemoración se extendió por la tarde, con visitantes explorando las instalaciones de la fundación, salas de fisioterapia adaptada, laboratorio de tecnologías asistivas, espacio para cursos y workshops, y un playground completamente accesible para niños con todos los tipos de habilidades y necesidades. Al final del día, cuando apenas la familia permanecía, Lupita encontró un momento para observar a Sofía, que organizaba los últimos detalles con la eficiencia tranquila que la caracterizaba. Formada en pedagogía, especializada en educación inclusiva, ella habíase tornado una profesional respetada y una inspiración para muchas madres solas que veían en ella un ejemplo de superación. «Un peso por sus pensamientos», dijo Sofía. Notando la mirada contemplativa de Lupita, «estaba apenas reflejando sobre nuestro camino hasta aquí», respondió ella. «¿Recuerdas de nuestro primer encuentro? Usted tan formal, llamándome de señora Mendoza. Yo tan amarga, viendo el mundo a través de la lente de mi pérdida». Sofía sonrió, sentándose al lado de la silla de Lupita. «Y mira para nosotras, ahora, cofundadoras, comadres, cohermanas, cosobrevivientes», añadió Lupita, «que encontraron en las quiebras de la vida un jeito de reconstruir algo más bonito del que el original. Como aquella arte japonesa», recordó Sofía, «kintsugi, donde arreglan cerámicas quebradas con oro, valorizando las rajaduras en vez de esconderlas». «Exactamente», concordó Lupita. «Nuestras quiebras, llenadas con el oro de la experiencia compartida, tornárannos más fuertes, más bellas». Los gemelos e Itzel se aproximaron, exhaustos pero felices tras el día intenso. Mateo dejóse caer dramáticamente en el colo de Sofía, mientras Itzel se acomodó al lado de Lupita, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Podemos ir para casa ahora?», preguntó Diego, siempre el práctico de la familia. «¡Estoy con hambre!». Lupita y Sofía trocaron miradas divertidas. Casa ahora tenía un significado mucho más profundo del que jamás imaginaran posible. «Sí»,
respondió Lupita, accionando su silla. Vamos para casa. El trayecto de vuelta a la mansión de la del Valle fue llenado por el cansancio satisfecho de un día bien vivido. En el coche, los niños adormecieron rápidamente, dejando las dos mujeres en un silencio confortable. ¿Sabes qué más me impresiona?, comentó Sofía suavemente para no despertar los pequeños. La jornada completa, de cómo comenzamos con tanto miedo una de la otra. ¿Yo tenía miedo de usted? Lupita rió bajito. Tenía sí. Miedo de que yo robara sus hijos, su marido, su lugar. Y yo tenía miedo de usted, de su dolor, de su resentimiento, de su poder sobre mi empleo y el sustento de Itzel. ¿Y ahora? Ahora entiendo que aquellos miedos eran apenas fantasmas, que había espacio suficiente para todas nosotras, que no necesitábamos competir para sermos completas. Al llegar en casa, los niños fueron colocados en las camas, exhaustas demasiado para protestar en contra el horario anticipado. En el quieto de la noche, Lupita y Sofía encontráronse en el balcón, como tantas veces antes, su lugar de confidencias, decisiones importantes y consuelos mutuos. ¿Recuerdas de aquella primera noche que realmente conversamos?, preguntó Lupita. Usted me trajo té cuando me encontró llorando aquí. Recuerdo, confirmó Sofía. Fue la primera vez que vi más allá de la patrona rica y percibir la mujer quebrada, intentando reaprender a vivir. Y fue la primera vez que vi más allá de la niñera eficiente y percibí la guerrera que criaba una hija sola, sin perder la dignidad. Una brisa suave agitó las hojas del jardín, trayendo el perfume de las flores nocturnas que Lupita había mandado plantar. Jazmines y damas de la noche que perfumaban la Ciudad de México en las noches de otoño. «Si pudiese volver en el tiempo», preguntó Sofía, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo, ¿mudaría algo? ¿Evitaría el accidente? Lupita reflexionó profundamente sobre la pregunta. Había sido una jornada dolorosa, la pérdida de la movilidad, la sensación de abandono, los meses de depresión y rabia. Pero también había sido una jornada de descubrimientos, sobre su propia fuerza, sobre nuevas formas de amar, sobre la familia que criara a partir de pedazos quebrados. No, respondió finalmente, sorprendiendo hasta a sí misma con la certeza en su voz. No mudaría nada. Porque sin aquella curva en la carretera, sin aquella lluvia, sin aquel camión, nunca tendríamos encontrado nuestro verdadero camino una para la otra. Nunca tendríamos descubierto que a veces necesitamos perder todo que acreditábamos ser esencial para encontrar lo que realmente importa. Sofía asintió, comprendiendo perfectamente. De las ruedas vino la libertad. De las ruedas vino la libertad, concordó Lupita, su voz cargada de una emoción tranquila. Y del dolor compartido nació una familia que ninguna de nosotras podría haber imaginado, pero que no trocaríamos por nada en este mundo. En el silencio que se siguió, dos mujeres unidas por el destino, por el amor a las mismas niños, y por una comprensión mutua que trascendía palabras, contemplaban la Ciudad de México que se extendía abajo de ellas. Una ciudad que, como ellas, estaba lentamente se transformando, adaptándose, tornándose más accesible, más inclusiva. Una ciudad donde, gracias en parte al trabajo de ellas, otras Lupitas y Sofías podrían encontrar sus propios caminos de superación, donde las sillas de ruedas no más significarían limitación, sino apenas una forma diferente de movimiento, donde familias de todos los formatos serían conmemoradas por su esencia, no por su apariencia. Y mientras la noche abrazaba la Ciudad de México con su manto estrellado, la mansión de la del Valle abrigaba una verdad preciosa, que a veces
De Mindus, las mayores tragedias nacen los mayores regalos, que el amor, en sus infinitas variaciones, siempre encuentra un camino. Y que cuando dos mujeres deciden transformar dolor en propósito, ni mismo el destino puede limitar su capacidad de crear belleza a partir de los escombros. De las ruedas vino la libertad, de las pérdidas los mayores ganados, y de dos madres que el mundo intentó quebrar, nació una hermandad capaz de curar no apenas sus propias vidas, sino de extender esa cura a una comunidad entera.